¿Quién fue el primer animal que salió al espacio? Año 1952. Laika. Falso. No fue Laika. Albert II. En el año 1949 fue el primer animal que salió al espacio. Laika salió en un Sputnik de una base aeroespacial soviética. Albert II salió en un misil aeroespacial estadounidense. El motivo de que, y creedme, la inmensa mayoría de la gente diga que es Laika, es porque el nombre de Albert II figura en los archivos de la NASA, figura en el telediario que en su día dieran, o en la radio que lo retransmitiera. Y poco más. Es un dato, es información. Laika es una historia que nos contaron. Los soviéticos se encargaron de darle mucho bombo y contar la historia. Y Mecano lo metió en una canción. Por eso, inmediatamente, vuestro cerebro, y todos creo que hemos oído a Mecano, os ha conectado con la canción, os ha conectado con la historia y os ha traído a Laika a la memoria. Yo soy Nacho Enguís y os voy a hablar del uso de storytelling como herramienta docente, pero como herramienta docente en vuestro entorno, un entorno que, como es obvio, yo no os voy a describir, porque lo conocéis infinitamente mejor que yo. Vuestra carga asistencial, el tiempo por paciente, el control sobre la decisión terapéutica, eso aboca a una baja memorabilidad de los mensajes. Eso os aboca a que la información que se os traslada tenga un reducido anclaje. Es decir, que los mensajes no se recuerdan. Hace ya, la verdad, hace ya unos años, yo estaba en segundo de BUP. Tenía el que recuerdo como el mejor profesor de historia que he tenido nunca, Carlos se llamaba. Era capaz de sintetizar la Segunda Guerra Mundial en una pizarra, entera, desde el año que comenzó hasta el año que acabó. Lo que sucedió, los motivos, las batallas, los vencedores, los vencidos, las consecuencias, absolutamente todo. Era increíble, estaba tirado estudiar con lo que este hombre te daba. Yo saqué sobresaliente en segundo de BUP. Si me preguntáis poco más de quién la ganó, me vais a pillar. Sé que hubo 2 bombas, pero porque lo he visto en las películas. En mi casa está prohibido jugar al Trivial con mi madre. Prohibido. Está prohibido. Mi hermana la llama libro. Se lo sabe todo. Todo. Obviamente mi madre no estudió con Carlos. Pero le encanta leer. Le encanta la narrativa histórica. Toda la información que mi madre ha recibido, la ha recibido en el entorno de una historia. Cuando ella juega al Trivial, se acuerda. Yo no. El segundo de los problemas con los que nos encontramos es que no basta con recordar. Tiene que suceder ese anclaje y conseguir un cambio de comportamiento. No basta el recuerdo. Buscamos un cambio de comportamiento. La verdad es que también hace años, cuando fue el Congreso de la AJA en Chicago, me estuve preparando una conferencia y estuve buscando, me gusta buscar también por el lado oscuro de los congresos, entre comillas, ¿no? Buscar pues esos foros, esos blogs, esas cosas que se publican, porque también a veces hay chicha, ¿no? Y leía era de un laboratorio que había estado allí y tal, que cuando terminó el congreso fue a la cafetería justo antes de hacer el checkout para irse al hotel, para irse al aeropuerto, y se le acercó una chica, pues debía ser compañera, había estado en el congreso también, estuvieron charlando, tomaron una Coca-Cola, tal cual. Y lo siguiente que recuerda es que se despierta en la habitación con su teléfono móvil al lado suya y un post-it que dice: llame a urgencias o morirá. El tío llama a urgencias y la chica que le coge el teléfono, a la que se lo cuenta,
Parece ser que no era la primera vez que escuchaba esta historia, le era muy familiar. Dijo, llévese la mano a la espalda. ¿Qué nota? Tengo un corte. Tengo un corte muy fuerte. No se mueva. Una ambulancia va para allá. Parece ser que en Chicago había una organización, o hay, de tráfico de órganos, y a este hombre le habían robado un riñón. ¿Sabéis quién como Roma? Y ahora, como os he dicho lo de Laika, nadie va a contestar. Pues no, no fue Nerón, ¿vale? En la película de Quo Vadis sale Nerón y por eso todo el mundo lo dice. De hecho, Nerón fue quien organizó todo el equipo de salvamento para salvar a Roma. ¿Habéis oído que la carne de McDonald's es la peor basura que hay? Pues tiene el control cárnico más exigente que hay en España, la carne de McDonald's. ¿Habéis oído que Paul es Marilyn Manson? Paul, de aquellos maravillosos años, pues viven en costas distintas de Estados Unidos. ¿Quién no conoce la historia de la chica de la curva? Pues igual que el trasplante de riñón que os he contado, son todos falsos. Pero las conocemos. De hecho, quizá ahora sí, pero dentro de media hora no, y dentro de una semana seguro, que ninguno recordáis mi nombre. Pero todos, ahora mismo, sabéis contar la historia del robo del trasplante del riñón. Todos. De hecho, ahora mismo, todos la acabáis de repetir en vuestra cabeza. Y ya se os ha quedado. Esa es la fortaleza de una historia. Decía el doctor hace un rato, el cerebro izquierdo, los números, la razón, la lógica, el hemisferio derecho, la emoción, el color, el sentimiento. La idea, y si tenéis interés podéis leer a Paul Thak, es un neurólogo que tiene unos trabajos excelentes sobre el uso de storytelling, es combinar ambos. La idea es que conseguir que, incentivando el hemisferio derecho, consigamos anclajes y consigamos el recordatorio en el hemisferio izquierdo. Vale, todo esto está muy bien. Fantástico. Ya hemos leído mucho sobre ello, pero yo no me lo termino de creer. Ya no dudáis tanto porque os acordáis de la historia del riñón. Pero yo cuando empecé a leer, todo esto es muy teórico, todo esto es muy, muy teórico. Voy a hacer un experimento. Entonces tenía yo 2 hijas, ahora tengo 4, y siempre me han encantado los cuentos. Y les cuento un cuento todas las noches, la mayoría de las veces inventado. Ya se me ha acabado la imaginación, ya no... Empiezo a repetirme con los gemelos, los nuevos, empiezo a repetirme. Metí una ley física dentro de uno de los cuentos que le contaba a mi hija Marta. Pues con una fuerza directamente proporcional a las masas de sus cuerpos e inversamente proporcional a la distancia que les separe. Mi hija con 5 años era capaz de repetir la ley de la gravedad de Isaac Newton. Porque era la contraseña para pasar por un pasaje a una cueva donde estaba el ogro. Obviamente no se la conté una vez. Vale, se la conté muchas veces. Pero no solo se la sabe. En esa imagen me la está explicando. Esa es la fortaleza de storytelling. Y si la combinamos, esto es como lo trabajamos. Somos la evidencia. ¿Se me ha ido? ¿O va a pasar 2 veces? Trabajamos la evidencia, los datos, la estadística con el izquierdo y trabajamos la emoción, el sentimiento. ¿Con qué? Con teatro, con películas, con historias, con cuentos. Ese es el uso de ambos hemisferios. Básicamente, y lo han dicho antes, storytelling es el arte interactivo de usar palabras, imágenes, de contar historias, pero lo que tenemos que buscar es fomentar la imaginación de nuestro interlocutor, del que nos escucha. El 95% de la cognición reside en el hemisferio derecho. Ahí están frases que hemos repetido varios. A mí me gusta muchísimo la de Einstein. Si queréis niños inteligentes, contadles cuentos. No se trata de trasladar los conceptos.
Se trata de conectar con la parte emocional del discente. No es solo hacer lo que hacía Carlos, darme la información pura y dura. Se trata de conectar, se trata de contar. Y además la técnica de storytelling podéis emplearla en multitud de ocasiones, incluso en la propia clínica. ¿Qué tienen ahí? Un avión más, un avión gigante. Ah, un avión. ¿Y eso? Dicen que tienen un avión. ¿Y se puede volar a cualquier lado con el avión? Sí, a todos los lugares del mundo. ¿Y a Papúa? ¿Qué es Papúa? Una isla. Se debe poder. ¿Cómo en el horno? Chicos, estos señores dicen que ustedes tienen en la lata un avión. Matías, ese avión tiene que estar mañana en Roma a las 10:35. Hay mucha gente que necesita viajar y hay mucha gente que lo está esperando. Todos necesitan que ese avión llegue. ¿Y si esta vez los que creen tienen más razón que los que no creen? En Aerolíneas Argentinas creímos que se podía hacer una aerolínea distinta y la hicimos. Estamos haciendo el viaje más importante, desde la Argentina que fuimos hasta la que soñamos ser. Durante 2 minutos ha mantenido vuestra atención y con una sonrisa. Y no lo ha dicho, pero os ha trasladado puntualidad, innovación, viajes internacionales, preocupación por sus clientes, sin tan siquiera decirlo, durante 2 minutos y provocando nuestra sonrisa, despertando una emoción, trasladan el mensaje. Eso es storytelling. Y ahora os voy a cambiar la forma que tenéis de ver la tele y de ver los libros, ¿vale? Porque todas son así. Primero, una exposición de tiempo y lugar. Todas las historias deben ser así. Después, los personajes. Si no utilizamos personajes que pudieran ser animales, pueden ser personas, es lo mejor, pueden ser animales, pueden ser fábulas. Si no hay personajes, no se produce la empatía, por tanto, es filosofar y se olvida. Y la narrativa suele ser prácticamente siempre así. Una exposición de personajes y lugar. Un primer conflicto, puede haber varios, en nuestro caso lo veremos. Un desarrollo de la acción, se va evolucionando, un punto máximo de clímax, un ligero decremento y una resolución. La mayoría de las historias que recordáis son así. La mayoría de los anuncios buenos que recordáis son así. Vale, yo qué sé. Quentin Tarantino en Pulp Fiction hizo lo que le dio la gana, ¿verdad? O sea, no se parece en nada a esto. Memento, por ejemplo, de Christopher Nolan, sí es así, pero al revés. Fijaos una cosa, que estoy seguro que vosotros también habéis contado cuentos y recordáis historias, seguro que recordáis muchas de Disney. Hay una que no, que es muy difícil. Podemos contar Los Tres Cerditos, podemos contar Mulan, podemos contar El Rey León. ¿Cómo de difícil se os hace contar Alicia en el País de las Maravillas? Es un Cristo. No hay quien la ordene. Yo no se la he podido contar a mis hijos, les he puesto la peli y se han aburrido. No engancha. Así funciona el storytelling y así es como funcionan las cosas que recordáis. Y esto lo hacemos mediante dramatización de los supuestos, que es lo que luego veréis. ¿Y esto funciona? Creedme, funciona y muy bien. Y es la herramienta con la que os vamos a dotar
para los talleres que hagáis. Se ha utilizado en anticoncepción, en EPOC, en edema, en TDAH, en osteoporosis, en disfunción, en un montón de cosas y está funcionando francamente bien. Y aquí funciona porque está funcionando muy bien en los colegios, está funcionando muy bien en las facultades, está funcionando muy bien a nivel docente. Y hay que evolucionar, lo decíamos antes. La bombilla no vino de la continua mejora de las velas. Hay que evolucionar, de verdad. El objetivo es que tengáis una herramienta, es conseguir una herramienta formativa que mediante la fuerza de la emoción, del factor emocional, consiga la eficacia, consiga el anclaje y consiga el cambio de comportamiento. Pero por buena que sea el vídeo, por muy bueno que sea el vídeo, y lo es, por sí solo no hace nada, no sirve de nada, solo es un buen rato. Lo importante es lo que vosotros después vayáis a hacer en los talleres. Lo importante es conseguir esa reflexión, es conseguir ese debate y conseguir de verdad ese anclaje del mensaje y el cambio de comportamiento. Para eso os dotaremos de todas las herramientas que mañana iréis viendo y que vosotros utilizaréis. Vamos a